Bueno, veremos en este video la llamada ley de tensiones de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de las caídas de tensión alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. En el circuito de las figuras vemos una fuente de tensión E conectada a tres resistencias en series, R1, R2 y R3. Estas resistencias en serie estarán circuladas por una corriente que impulsa la fuente desde su borne positivo al resto del circuito, y llamaremos a esta corriente I. Por la ley de Ohm, cada una de estas resistencias que son atravesadas por la corriente I tendrá o les provocará la circulación de esta corriente una caída de tensión en el sentido que indicamos, con signo positivo en el borne de la resistencia por donde entra la corriente y signo negativo por donde sale la corriente. Decíamos que cada una de estas tensiones, de esta caída de tensión por la ley de Ohm, en la resistencia R1 la llamaremos B1, en la resistencia R2 B2 y en la R3 B3. Si recorremos este circuito ahora, ya sea en sentido horario o antihorario, es decir, en este sentido o viceversa, en el sentido contrario, y vamos registrando cada una de estas caídas con su signo, a eso se refiere la mención de la caída, la suma algebraica de las caídas. Esa suma será igual a cero. Es decir que si partimos desde este punto, que llamaremos A, hacia la derecha en sentido horario, nos encontramos en primer lugar con la caída de tensión B1, entrando por el signo positivo de la caída y saliendo por el signo negativo, tendremos entonces que B1 es positivo. Siguiendo así, nos encontramos luego con B2, también con signo positivo. Siguiendo tenemos B3, también con signo positivo. Y finalmente tenemos la fuente de tensión por la que entramos en este sentido de circulación por el borne negativo de la fuente y salimos por el positivo, con lo que entonces la fuente E la pondremos con signo negativo. Decíamos que esta suma de tensiones es igual a cero, o esta suma de caída de tensiones es igual a cero. Si ahora recorriéramos, partiendo desde el punto A, en sentido antihorario, el circuito, primero nos vamos a encontrar con la fuente de tensión E entrando por el borne positivo, es decir, que la fuente de tensión E será positiva, entonces la escribiremos positivo en la ecuación. Luego nos encontramos con la caída de tensión B3, que vemos que entraríamos por el borne negativo de la caída de tensión B3, con lo que B3 sería entonces negativa. De igual forma con B2 y de igual forma con B1. Esta suma también dará 0. Despejando cualquiera de las dos ecuaciones, la primera o la segunda, si en la primera pasamos el término negativo de E a la derecha, nos queda la siguiente ecuación, que B1 más B2 más la caída de tensión B3 es igual a la fuente de tensión E. De igual forma, podemos obtener la misma ecuación
si hacemos lo mismo con la ecuación esta de acá abajo, la segunda. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico de esta ley de tensiones de Kirchhoff. Vemos acá que hay una fuente de tensión en el circuito, un circuito con una fuente de tensión de 24 volts, conectada a tres resistencias de 2, de 6 y de 4 ohms. Por estar estas resistencias en serie, podemos transformar este circuito en un circuito equivalente de la siguiente forma. Es decir, la fuente de tensión E conectada a una resistencia equivalente que será igual, como ya hemos visto, por estar en serie, a la suma de las resistencias R1, R2 y R3, que son 2 ohm más 6 ohm más 4 ohm. Esta resistencia equivalente será entonces igual a 12 ohm. Tenemos así entonces una fuente de tensión de 24 volts conectada a una resistencia de 12 ohm. Por este circuito entonces circulará esta corriente I, que la podemos calcular como por la ley de Ohm, podemos calcular I como igual a 24 volts sobre 12 ohm. Esto da una corriente de 2 amperes. Tenemos entonces así que esta corriente de 2 amperes que circula o que atraviesa a todas estas resistencias, en cada una de las resistencias provocará una caída de tensión. En esta resistencia R1, una caída B1, en esta resistencia una caída B2 y en esta resistencia R3 una caída B3. Vemos entonces ahora que si hacemos la suma de cada una de las caídas de tensión calculadas por la ley de Ohm, B1 será el producto de 2 amperes por 2 ohm, B2 será el producto de 2 amperes por 6 ohm y B3 será igual al producto de 2 amperes por 4. La primera caída de tensión, B1, es igual a 4 volts. La segunda caída de tensión, B2, es igual a 12 volts. La tercera caída de tensión, B3, es igual a 8 volts. Esta suma, 12 más 8 es 20, más 4 es igual a 24 volts, que es el valor de la fuente.